Ya empezamos a grabar. No. Ahora sí, chamacos, ¿qué hay? Buen día. ¿Cómo les ha ido? Buen día. Buenos Ya, profe. días. ¿Cómo les va con física? Fácil. Dudas. ¿Dudas? No, pero acerca de la plataforma, profe. Ah, ok. Pues suéltela de una vez. Es que en la plataforma la siguiente actividad es una de densidad Yes. y ahí nos marca en el cuadro que va a ser un reporte y nos marca en el cuadro nuestro equipo. Sin embargo, en el texto no nos dice que es en equipo, pero en el cuadro sí. Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿Va a ser en equipo o no? Esa de densidad. Pues si en el cuadro te dice que es en equipo, pues es en equipo. Aunque no Pero diga el no, o sea, no texto. dice que es en equipo, pero en el cuadro de abajo donde dice grupo, estatus de entrega y todo eso. Ah, Ajá. no, es el grupo, no el equipo. Es que esto, como estoy en el equipo 5E, por eso. Pues sí, es por Entonces, solo equipo. es individual. No, es por equipo. Igual que el anterior, cada quien hace sus pruebas, cada quien hace su experimento, se concentra para hacer el informe, se concentra con alguno de los compañeros. eh, Ese compañero recopila todos los datos, le da forma al informe y todo, pero acuérdense que ya cada quien decide, cada equipo decide quién lo va a hacer. Ah, ok, es que dice densidad, utilizando materiales caseros, calcula el valor de la densidad de 7 materiales y entrega tu informe acorde a las especificaciones dadas en clase. Entonces, ¿sí es en equipo? Sí, Ah, bueno, sí, es en equipo. ok. Y otra pequeña cosita. Échela para acá. En el que se entregaba, bueno, se entregaba hoy, pero... Ah, no, sí, se entrega hoy a las 10. Hoy en la noche, sí. Puedo... Aquí también sí nos vale si haga de cuenta que yo ya subí mi reporte, pero quiero hacerle un pequeño ajuste. ¿Puedo volver a subirlo? Sí, ¿Editarlo? sí, ¿Y sí. me va a valer igual? Sí, entras a editar ahí ya. Editar el envío, seleccionas tu archivo, haces clic sobre el archivo, te va a abrir un cuadrito de texto, ahí le pones que lo elimine y subes el nuevo. Nada más que cuando hagas eso ya debes de tener el otro para subirlo, porque no te va a permitir, no te va a permitir guardar si borras el archivo que ya tenías, lo dices, lo voy a guardar, no, no se puede. Tienes que subir uno a cambio, ¿va? Hola. ¿Sí? Hola, profe. Sí, profe, sí se escuchó. Pues sí, Hola, está bien. profe. Qué bien. ¿Alguna otra duda? No, ¿Respecto a qué, profe? o a lo que sea. Pues De yo la sí tengo. nomenclatura en trabajos en equipo. Sí. ¿Cuál nomenclatura o qué? ¿De qué? Para cuando tuvimos trabajos en equipo el semestre pasado nos había dicho cómo tenía que ser el nombre del documento que íbamos a subir en equipo. Bueno, es que ¿No había nomenclatura? no es una nomenclatura. Lo que tienen que hacer es en la portada poner el nombre del experimento. Por ejemplo, elasticidad o densidad, cosas por el estilo. Pero nomenclatura, ¿No está el nombre de mi archivo? no hay nomenclatura, tú le puedes poner a tu archivo como quieras. Ah, ok. Sí, Profe, eso no es problema. Mande. yo tengo una duda respecto al tríptico. ¿El tríptico es como, se hace en una plataforma o es en lo que caiga, en lo que nosotros queramos? Mira, lo puedes hacer en electrónico. Ujú. Hay software por ahí en internet que te permite hacer trípticos. Ajá. O lo puedes hacer a mano, como quieras. Ah, ok. No hay Sí, problema. está bien. Si es a mano, Gracias. ya sabes, le tomas Ajá. foto. Nada más que si es a mano, le tienes que tomar foto del frente y de reverso. Ah, ok. Lleva contenido en ambas caras, en Sí, ambas sí, está páginas. bien, profe. ¿Va? Ok, gracias. Nada, ¿qué más? Nada. Bueno, ahí voy. Profe, Sí. Bueno, bueno, yo, Abraham primero. ah, bueno, lo que pasa, bueno, yo sí tengo dudas respecto a lo que es el tema de elasticidad. No sé si vaya a comentar algo, ya haya comentado algo. ¿Dudas O eso acerca se de lo qué? puedo, ¿Del tema al de qué? tema de elasticidad, a lo del experimento. A No lo sé del si eso, ¿Qué dudas tiene? ¿Por qué no me las ha mandado por Messenger?
Ah, ok. Pues si quieres se las mando No, mejor no, por no, o mensaje. sea, pues ya estamos aquí, a ver qué dudas tiene. Mm, técnicamente, por ejemplo, yo no entendí en el experimento cómo se sacaba la pendiente. ¿La O qué? es como, ya ve que en el experimento se forma una recta. Ajá. Sí, Y bueno, según a lo que yo entendí, el esfuerzo es el valor de y la deformación es el valor en X. la deformación unitaria, correcto. Ok, perfecto. Entonces, yo no entendí, o sea, la pendiente se saca de acuerdo a la fórmula de pendiente que ya conocemos todos, que es tomar dos puntos de la recta. Yes, my friend. Ok, y lo del módulo de Young, sí se toma lo que es el esfuerzo sobre la deformación, Es esfuerzo sobre deformación unitaria. deformación unitaria, Te que lo vendría repito. Es siendo, F sobre A entre delta L sobre delta L sobre L. sería F sobre A, Ajá, entre delta L sobre L. delta L sobre L. Ok, Ah, y ya se aplica la regla del sándwich y ya, ¿verdad? sí, a ver, Ok, permítame, déjame claro. comparto esta cosa. Abrimos esto. Vamos a meterlo aquí. A ver, ahí va. Física 2 y la primera semana. Aquí está. Módulo de Young es igual a F sobre A entre delta L sobre L. O si ya desarrollas esto, te queda como está. No se ve, ¿verdad? ¿Sí ven la pantalla de mil aulas? Perdón, profe, es que se le cortó un poquito, perdón. Ah, ahí está ya. Entonces, Ajá. este es el módulo de Young. Ujú. F sobre A entre delta L sobre L. Si desarrollas la Ok. fórmula, te queda como aquí abajo. F por L entre delta L por A. ¿Vale? Ahora, Ese es el módulo Young. ok, muy bien. Va, Ok, perfecto. sale el sol. Gracias. Déjenme, tengo la compartición. Ahora sí, ¿qué más? ¿Nada más? Bueno, vamos a darle entonces al asunto de la semana. Bien, quiero ¿Nos puede checar. explicar el cálculo de densidad, por favor? Porque ya ve que ahí vienen videos y vienen una explicación. Sí, ahorita vamos a hacer eso, de hecho. Ok, gracias. Este, nada más antes de eso, quiero ver si podemos adelantar esta reunión. Eh, nosotros no tenemos clase hasta los jueves, pero para ustedes va a ser complicado porque habrá actividades que se les pongan muy apretadas. Entonces, necesito ver si podemos reunirnos los martes. La maestra Berta Betancourt me dice que ella puede cederme una hora de su horario para podernos reunir los martes. Y para mí sería muy bueno, y yo creo que para ustedes también sería muy bueno eso, para que tuvieran miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para terminar las actividades del día bueno de la semana. ¿Vale? Entonces, Esa es una. Déjenme ver con ella a qué hora de los martes, eh, y ya les aviso yo por medio de jefa de grupo las reuniones, la reunión semanal, para quitar estas de los jueves y dejarla de los martes. La otra cosa que me interesa ver con ustedes es que en la plataforma, por favor, vayan avanzándole a la siguiente semana. Es decir, igual sábado o domingo, péguenle a la semana que sigue, que son asuntos de presión, para que cuando tengamos la reunión me puedan expresar sus dudas y poder trabajar, eh, y ustedes tengan tiempo de resolver las actividades que yo les voy a poner de la próxima semana. Las actividades las estoy ajustando, se van a ir dando cuenta que las voy a ir ajustando. Por ahí empezarían a lo mejor algunas el martes para entregar miércoles o jueves,
y recorrerme en ese sentido de que ustedes tengan tiempo de resolver. Porque así como lo tenía yo el curso originalmente, pues podían ser en lunes, podían ser en cualquier día de la semana, pero como estamos en esta situación, pues no se puede tan fácil. Entonces, ya les digo, por favor, sábado, domingo, métanse a la plataforma, chequen el contenido de la siguiente semana y así la siguiente semana de la que sigue para que vayan adelantados. Y de esa manera le vamos adelantando. Cualquier duda que tengan de los temas, yo puedo ayudarles en la reunión que estaríamos programando los martes. ¿Ok? Entonces, de hecho, veamos. Para esta semana habría que ver, ahorita vamos a ver lo de densidad, pero habría que ver, por ejemplo, la semana del 5 de octubre. ¿Sí? Que donde van a encontrarse aspectos de presión, ya sea sólidos, luego vamos a pasar a los fluidos, que es lo que más nos va a interesar realmente de la presión. Métanse a estudiar esto, ¿va? Esto ya para el fin de semana. Nos regresamos y aquí estamos en la situación de la densidad. Bueno, la densidad es muy simple, chicos. La densidad no es más que masa sobre volumen. La masa de un objeto entre el volumen del mismo. ¿Cómo encuentro la masa? Muy simple. Agarras una báscula, pones un objeto y te va a decir cuántos gramos o cuántos kilogramos tiene. Esa es la masa. Nosotros la consideramos como peso por costumbre, pero en realidad esa es la masa. ¿Vale? Para que tú puedas encontrar el peso, hay que multiplicar esa masa por el valor de la gravedad. Entonces, si tienes un objeto que en la báscula te dieron 2 kilogramos, hay que multiplicarlo por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, y te va a dar 19.18 newtons. Ese es el peso. Los 19.18 newtons son el peso. ¿Vale? Entonces, todo lo que tú pongas en una balanza, en una báscula, es masa. Tan simple como eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Sí. Sí. Entonces, la densidad es masa sobre volumen. ¿Ok? ¿Volumen de qué? Pues volumen del objeto. Tan simple. Ustedes van a hacer un experimento, me preguntaban del de la densidad, y aquí más o menos te dice, este fue un experimento realizado por unos compañeros de cuarto C, ya de anterior. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, agarraron un vaso de plástico común de los de las fiestas, calcularon su volumen, entonces ya tienes el volumen. ¿Qué hicieron? Pues lo llenaron de corcho, al ras. Lo llenaron con aceite, lo llenaron con agua, con aluminio, o agarraron 5, 6, 7 vasitos y los llenaron con estos elementos. ¿Qué fue lo que lograron? Encontrar la densidad porque pesaron el vaso, por ejemplo, con corcho, lo pusieron ahí en la balanza, registraron la masa, luego agarraron un vaso vacío, lo pusieron en la balanza, en la báscula, registraron los gramos y lo único que fueron haciendo fue restar. A la masa llena de corcho le restaron la masa del vaso solo. A la masa del vaso lleno de aceite le restaron la masa del vaso solo. Y con eso obtuvieron las masas de cada objeto. Entonces ya obtuvieron masa y con el volumen que calcularon del vasito, pues encontraron la densidad de cada uno de estos elementos. Oiga, profe. Eso es lo que quiero que hagan básicamente. Hay otras maneras de sacar la densidad, ¿eh? No es la única forma. Mande. Si por ejemplo yo lo hiciera en un vaso de vidrio, ya ve que tiene cierto grosor el vaso, y al sacar yo el volumen del vaso, estaría sacando un poco más del volumen que es realmente el contenido. Entonces eso sería como, pues, hacerlo incorrectamente, ¿no? Eso es, así es. Por eso vas a sacar el volumen interno. Ah, ok, ok. O sea, En por lugar de que ejemplo, saques el volumen del vaso
con todo y paredes, bordes, hay que medirle internamente cuánto es el diámetro y luego meter tu reglita para ver qué Sí, tanta por ejemplo, con la presión. regla por dentro y así. Así es, eso es Ok, correcto. Y gracias. con eso tú obtienes el volumen real, o sea, el volumen interno, que es donde va a estar contenido los objetos o arena, no sé, lo que ustedes vayan a usar, ¿no? En el caso, por ejemplo, del experimento que es objetos de casa, puede ser, por ejemplo, un cubito de dado que yo tenga o no sé, Es una que, vela o así. mira, allá lo que me refiero es que, vamos, en tu casa tienes arena porque están construyendo. Pues agarras arena y la echas al vaso, por ejemplo. Si tú tienes un dado, pues puedes calcular su volumen, lo pones en la balanza, sacas su masa y ya directamente sacas la densidad con eso. Es decir, no necesitas de algo más. ¿Sí me doy a entender? Y Puedes puedo usar... estar dejando, por ejemplo, primero con arena a la mitad, que solamente sacaría el volumen a la mitad, y luego con arena No, tres no, no, no. cuartos, y luego con arena No, no, no. O sea, lleno. tú agarras arena y sacas la densidad de la arena. ¿Cómo es más fácil llenando el vaso al ras? Ah, cierto, cierto. Sí, porque va a depender del peso. Entonces, con eso sacas la densidad de la arena. Y luego tú tienes aceite. Bueno, pues Ok, lo llenas el vaso al ras de aceite y con eso sacas la densidad del aceite. ¿Estamos? ok, gracias. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, vamos a ver, Profe, sí, una duda que me acaba de surgir. sí, Por decir así, si tenemos un litro de yogur con una densidad X, pues, y después tenemos un garrafón del mismo yogur, este va a tener la misma densidad que del de litro, ¿verdad? No importa que sea más o que sea menos. La densidad va a ser la misma. sí, la densidad de un objeto siempre es la misma. No, no importa cuánto volumen tengas o cuánta masa del objeto tengas, su densidad no debe de cambiar. Ah, muy bien. Sale, gracias. Ok, entonces en base a esto vamos a, vamos a ver algunas cosas de problemas de densidad para que vayan viendo cómo se, este, cómo se resuelven. ¿Va? Déjenme cambiarme de rol este, para poder utilizar la tableta. Y ahora sí. Veamos, entonces vamos a compartir. Charros, no veo. Fui medio cegatón ya. A ver, chamacos. Les voy a compartir mi pizarra. Vamos a ver si ya se ve. Ahí está ya. ¿Va? Bien. Vamos a trabajarle este asunto. Y aquí nosotros decimos que la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Vale? Esta letra que ustedes ven aquí mil disculpas, es la pizarra. Bueno, esa letra que estaba marcando ahí se llama Rho. Con esta letra vamos a denotar a la densidad. Hay algunos autores que te ponen una D minúscula, como densidad. Igual vale, es lo mismo, o sea, no pasa nada, pero comúnmente en el ámbito físico, inclusive en química, la letra Rho es la que nos, bueno, vulgar va otra vez. Rho, masa sobre volumen.
¿Vale? Entonces, ¿en qué unidades manejamos la masa? Recuerden que nosotros trabajamos con sistemas de unidades. Bueno, en el sistema internacional vamos a tener kilogramos, metro cúbico. En el sistema CGS vamos a tener gramos, centímetro cúbico. Pero también podemos tener otras auxiliares como kilogramos sobre litro, que son las tres que más se usan. Del sistema inglés pues, no manejamos porque nosotros no manejamos el sistema inglés. Es decir, sí existen las unidades, pero no nos interesan mucho. ¿Vale? Estas serían las unidades más comunes. ¿Vale? Obviamente, si yo quiero la masa, tengo que multiplicar densidad por volumen. Si yo quiero el volumen, tengo que dividir la masa entre la densidad. No es más que despejar la fórmula. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No. Nada, Nada, no, nada. sale el sol. Voy a moverme para darme espacio. La pizarra me gusta por eso. Ahora, existe una densidad también que nosotros la vamos a llamar densidad relativa. Con R mayúscula o minúscula no importa. Esa densidad relativa es igual a la densidad de un objeto entre la densidad del agua. ¿Vale? Esa es la densidad relativa. Ahora, ¿cuánto vale la densidad del agua? Ahí te va. La densidad del agua es igual, te lo voy a poner en en las unidades, vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es en condiciones, bajo ciertas condiciones de temperatura, presión, etcétera, ¿vale? Pero lo vamos a considerar como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, a menos que yo te dé la densidad diferente, por ejemplo, de agua salada, que es una densidad diferente. Pero de entrada, para agua normal, si no se dice otra cosa, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es la densidad del agua en estas unidades. Y es también 1 kilogramo sobre litro. ¿Sí? Esas son las densidades del agua. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, pues vamos bien, ¿verdad? ¿Por qué cambió ahí de a 1 kilogramo sobre litro? Porque esa es la densidad. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o 1 gramo sobre centímetro cúbico, o 1 kilogramo sobre litro. Si tú haces la conversión de metros cúbicos a litros, te va a dar al final 1. ¿Sí? Ok, Vamos a ver. ok. ¿Por qué esto? Profe, Sí, la densidad relativa es densidad de qué sobre la densidad de agua. Pues, la densidad relativa es la densidad en base a la densidad de un objeto en base a la densidad del agua. ok, gracias. ¿Sí? Ahora, ¿qué unidades tiene la densidad relativa? Espérame, déjame ver. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Sí? Luego, 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Estos centímetros cúbicos también se llaman mililitros. Lógicamente por esto, ¿no? Entonces, mililitro o centímetro cúbico es la misma cosa. ¿Vale? Y obviamente en 1 metro cúbico tenemos un milloncillo de centímetros cúbicos. ¿Vale? Entonces, cuando tú usas estos elementos para convertir las densidades, pues te van a dar estos valores. Si tú conviertes 1000 kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico, te va a dar 1. Si tú conviertes 1000 kilogramos sobre metro cúbico a kilogramos sobre litro, también te va a dar 1. ¿Sí? Por eso es la densidad. Por eso las estoy poniendo. Ahora, para evitarnos esto de andar convirtiendo, bueno, vamos a ver lo siguiente.
Les voy a hacer un pequeño ejemplo aquí de la densidad relativa. ¿Sí? Supongamos que un objeto tiene una densidad de 750 kilogramos sobre metro cúbico. Yo quiero su densidad relativa. Tengo que poner entonces sus 750 kilogramos sobre metro cúbico y lo voy a dividir entre ¿qué? Entre 1000, entre 1 o entre 1. Ustedes díganme. Entre 1000. ¿Por qué estas son las mismas unidades? Entonces va entre 1000. Entonces yo aquí le pongo 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Te vas a dar cuenta que este y esta le dicen adiós. Por lo tanto, la densidad relativa de ese objeto es de 0.75. ¿Vale? No tiene unidades. La densidad relativa no tiene unidades. ¿Sí? Así de simple se saca. Ahora, ¿para qué me sirve esta densidad relativa? ¿Qué te parece si ahora quiero la densidad del objeto, pero lo quiero en kilogramos sobre litro? Pues lo único que voy a hacer es multiplicar la densidad relativa por la densidad del agua en las unidades que yo quiero. ¿Sí? Recuerda, densidad relativa es la densidad del objeto sobre la densidad del agua. Si yo en un momento dado quiero la densidad del objeto, deberé multiplicar la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, densidad del objeto va a ser igual a la densidad relativa que multiplica a la densidad del agua, pero en las unidades en las que quiero ahora. Yo lo quiero en kilogramos sobre litro. Esto me va a dar 0.75 kilogramos sobre litro. Si yo lo quiero en gramos sobre centímetro cúbico, aquí pongo, en esta parte pongo la densidad del agua en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces es muy fácil ir pasando o encontrar las densidades de los objetos a partir de la densidad relativa. Y ¿Sí? cada material tiene una densidad distinta. Por ejemplo, ahorita, porque en ese caso, digamos que estuvimos trabajando con agua, pero va a haber otras densidades con las que trabajamos, ¿verdad? En el caso de la densidad relativa, siempre vas a dividir entre la densidad del agua. Ah, ok, gracias. Siempre. Por eso aquí la fórmula, déjame ver acá, cambiando por aquí, a ver si se ve. Ahí está. La fórmula te lo dice. La densidad relativa es igual a la densidad del objeto entre la densidad del agua. Siempre va a ser entre la densidad del agua. Obviamente las que van a ir cambiando son las densidades de los objetos. Es así, la que tengas. ¿Qué es la densidad normal que sacaríamos en la fórmula de arriba de densidad es igual a masa sobre volumen? Así es correcto. Si esa densidad la divides entre la del agua, en las unidades que correspondan, obviamente, vas a Y en encontrar la nuestro densidad experimento relativa. nada más nos pide la densidad normal. ¿En el qué? En el experimento solamente nos pide la densidad normal. Sí, nada más la densidad normal. Ok, ¿Vale? Muy bien, ¿vamos bien aquí? Correcto. Paso al siguiente asunto. También vamos a tener lo que... Oiga, profe, Mande. no sé si ya, perdón que lo interrumpa, pero que estaba viendo el grupo apenas. No sé si creo que hay unos alumnos que no han entrado. No sé si los puede aceptar o ya hayan entrado, no sé. No pueden entrar porque las reuniones, ahorita lo voy a poner, bueno, ahorita déjenme. Bueno, ya están entrando. Para los que acaban de entrar, chamacos, tienen 15 minutos de gracia, no hay más. Entonces, si se pasan de 15 minutos, ya no los voy a dejar entrar. Esta ocasión les doy chance, pero las siguientes ya no voy a dejar entrar a nadie más. Profe, es que lo que pasó es que no me dejaba entrar porque estaba desde el navegador y me metí desde la app y pude entrar. Ok. Pero sí me había conectado desde las 11 en punto. Bueno, pues hay que tener cuidado nada más con eso, ¿vale? Sí, profe, gracias. Ok, entonces ahora tenemos aquí lo que es el peso específico. Peso específico es igual al peso de los objetos. Esto
esta W significa peso y W es igual a masa por gravedad. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un objeto de 2 kilogramos de masa, que el ejemplo que les di al principio, hay que multiplicarlo por la gravedad. Y la gravedad también depende del sistema de unidades. Para el sistema internacional valen 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No es que valga 9.81 siempre, la gravedad cambia conforme a la altura sobre el nivel del mar. Pero digamos que el promedio anda en 9.805, más o menos. Entonces, algunos utilizamos 9.81, hay quienes utilizan 9.8. Es más, hay autores que utilizan 10 para que sea más fácil con valor de gravedad. Yo uso 9.81. Esta gravedad, si se dan cuenta por las unidades, es una aceleración. Entonces, cuando multiplicamos la masa en kilogramos por una aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, obtenemos un peso y ese peso, sus unidades se llaman Newton. Newton, exactamente. ¿Vale? Entonces, el peso específico es el peso del objeto entre el volumen, muy parecido a la densidad, ¿estamos de acuerdo? Si nos damos cuenta, peso específico, entonces va a ser masa por gravedad sobre volumen. ¿Sí? Ah, chirrión. Ya me aventé. Y masa sobre volumen es densidad. Entonces el peso específico es la densidad del objeto por la gravedad. Entonces, tenemos estas tres para calcular peso específico. ¿Preguntas, chamacos? Yo tengo una pregunta, profe. Échamela. En el experimento, usted nos va a pedir sacar la densidad de los objetos. Bueno, ahí nos dice sacar la densidad de los objetos. Sí, El sí. volumen se calcula con la fórmula del volumen ya que nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Cuál fórmula? Es la de base por altura, área por altura, Área de la base de la altura área de la base. base por altura. Si es un Ajá. cilindro, sí. Si no es un cilindro, ¿cómo? A ver, si te agarras un vasito de los de fiesta que son cónicos, ¿cómo lo ves aquí? Pues lo puedes hacer como Arquímedes, ¿no? Con agua. Las fórmulas no son, a ver, chamacos, las fórmulas no son universales, por ejemplo, para sacar el área. El área de un triángulo no es base por altura sobre 2 para todos los triángulos. Eso debieron de haberlo visto en geometría. Ujú. Entonces tengan mucho cuidado. Bueno, ya dependiendo del objeto que es, ya sacamos el volumen, Exactamente, ¿verdad? dependiendo del objeto que tú vayas a tener como contenedor, calculas el volumen como corresponda. Ok, sí. Ahora sí. ¿Estamos bien? Gracias. Sí, estamos bien. Gracias. Bien. Profe, Sí, para evitarnos de problemas lo podemos también medir con agua, ¿no? sí, lo puedes medir con agua. En el caso de la densidad, puedes hacer lo siguiente. Puedes tener un recipiente, ¿sí? De preferencia que sí sea cilíndrico, ahí sí que sea cilíndrico, de manera que tú puedas calcular el volumen. Bueno, ahorita vamos a ver esta parte. De manera que tú puedas calcular, que puedas medir esa altura, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando tú metes un objeto, ahí está el objeto, vamos a tener un incremento, ¿sí? Va a subir el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Esa diferencia que se marca aquí te va a decir cuál es el volumen del objeto, ¿sí? Tú mides la altura esta pequeña altura, la multiplicas por el área de la base interna, recuerden, es interno, de ese recipiente y te va a dar un volumen. Ese volumen corresponde al volumen del objeto. Nada más mucho cuidado, chicos. El objeto tiene que estar completamente sumergido. Si el objeto se queda flotando, el volumen que tú calcules solamente va a ser de este cacho. Aguas, ¿eh? ¿Sí entendimos?
Pero en el Entonces, ¿cómo experimento recomienda vamos a estar usarlo? remitiendo objetos. ¿Perdón? En el experimento vamos a estar remitiendo objetos, ¿Vas a estar qué? Perdón. metiéndole objetos. A ver, hay muchas maneras de hacerlo. Una es con los recipientes, que son los vasitos, Lo que nos dijo de llenarlos. sí, de llenarlos y todo eso. Esa es una manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el recipiente tú puedes calcular el volumen. ¿Sí? Pero ¿Ok? si, por ejemplo, eh, tú metes, no sé, una piedra, pues una piedra no va a ocupar todo el espacio del vaso, ¿sí me explico? Entonces lo que haces es pones agua en ese vaso, mides la altura, metes la piedra, ¿sí? Mides la nueva altura, sacas la diferencia de alturas, que es este pedacito de aquí que estamos viendo, ¿sí? Y con eso calculas el volumen. Ese volumen de agua es exactamente el mismo volumen de la piedra, ¿sí? Ok, solo sería elegir cómo trabajamos. Sí, o sea, tú eliges dependiendo del objeto que vayas a utilizar. Si es un objeto sólido y que no puedas calcularle el volumen tan fácilmente, haz esto con el agua, este proceso con agua. Si, si es, por ejemplo, si tú dices, no, yo le voy a meter, no sé, grava, pues ese sí, llénale el vaso de grava y lo sacas por la otra forma de calcular. ¿Sí me explico? Sí, puede ser con varios líquidos o con varios tipos de lo queramos llenar o metiéndole objetos. Sí, o si en un momento dado te digo, quieres la densidad de, no sé, de tu control del Xbox, pues órale, échala en el agua y listo. Sí, no pasa nada. No, así es como lo hacemos, ¿no? O sea, hay otras maneras de sacarlo, pero esta es muy simple cuando el objeto no ocupa todo el volumen del contenedor y queremos saber su densidad, pues lo hacemos por Ok, medio de agua. muchas gracias. De nada. Ok, bien. Estos son los tres temas, chamacos, que nos corresponden. Bueno, yo ando haciendo un pintadero. Vamos a borrar todo eso. Estos son los tres temas que nos corresponden a esta semana. ¿Dudas? No, profe. Hay una resolución de problemas de densidad y peso específico, si mal no recuerdo. Pues es esto que acabamos de ver, eso es lo que corresponde a la densidad, densidad relativa y peso específico. Acuérdate que no tiene mucha ciencia porque no son más que, en la densidad no son más que tres incógnitas las que intervienen, tres factores, la densidad, la masa y el volumen. En la densidad relativa es la densidad de un objeto y la densidad del agua. Y en el peso específico se le agrega a la masa, se le agrega la gravedad. ¿Sí? Entonces, despejar esto es muy fácil. No sé si quieren que resolvamos algún problemilla o ya con esto ya queda claro. De hecho, voy a hacer un video. Obviamente, yo estoy trabajando también con el quinto B y el quinto B nunca tuvo clase conmigo hasta ahora. Entonces, a ellos sí les voy a hacer una resolución de problemas en un video y lo voy a colgar. No es que sea exclusivo para ellos. Ese video lo voy a colgar en una lista de reproducción en mi canal de YouTube. Y les voy a poner ahí en la materia de física, en la zona de los recursos, les voy a poner el enlace a la lista de reproducción. Entonces, si quieren ver algunas soluciones de problemas de densidad, de peso específico, densidad relativa, se los voy a resolver ahí en ese video y ahí se los voy a colgar para que los vean. Si no quieren que resolvamos alguno ahorita, ahí les hago ese video. Ese video lo voy a colgar hoy. Quedé de colgarlo ayer, pero me ocupé en la tarde y ya no alcancé. Entonces lo voy a hacer Entonces va a estar en recursos, profe, en los en la recursos. plataforma. En los recursos va a estar el enlace al canal de YouTube. Ahorita si tú te metes ahí a los recursos vas a ver un video que dice de Física 2, quinto B, que fue el primer video que grabé con ellos. Ese también lo voy a quitar porque está en la lista de reproducción y nada más voy a dejar el link de la lista de reproducción.
para que si ustedes quieren ver algún ejercicio, alguna cosa de estas, lo puedan ver ahí en la lista de reproducción de YouTube. Para no llenar de videos la plataforma, porque yo también tengo espacio limitado ahí. Ok. Entonces, ¿dudas, chamacos? ¿Preguntas? ¿Nada? Yo digo que se haga un ejercicio para ver, más o menos. A ver, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ponernos de este lado. Y ahora sí. Tienes un objeto. Dime la masa. La que tú quieras. En gramos. 45, bueno, 400, no. Ok, va. Ahí. Lápiz. Masa. 45 gramos. Dale. Volumen. ¿Cuál quieren? En centímetros cúbicos. 633. 633 centímetros cúbicos. La densidad es igual a 45 gramos sobre 633 centímetros cúbicos. ¿Por qué la pude hacer así? Porque los gramos y los centímetros cúbicos pertenecen al sistema CGS. Entonces sí los puedo usar directamente. ¿Va? No tengo mi reloj, espérenme. Déjenme. Ok, 45 entre 633. Nos da... Esto es igual a... Bueno, más bien igual a 0.071. 0.071 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Esa es la densidad. No hay más. Otro. Masa en gramos, por favor, pero arriba de 1000. 1500 gramos. Volumen yo lo voy a poner en 0.3 metros cúbicos. ¿Sale? La densidad. Pues aquí ya tengo una bronca. Ya se va a finalizar en 5 minutos la reunión. Estos 1500 gramos no los puedo usar porque gramos y metros cúbicos no son del mismo sistema. Entonces debo utilizar 1.5 kilogramos entre 0.3 metros cúbicos. Debo convertir los 1500 gramos a kilogramos. ¿Vale? Entonces sería 1.5 entre 0.3. Nos da 5. una densidad hermosa de 5 kilogramos sobre metro cúbico. Así de simples, chamacos. ¿Vale? Entonces, ¿más dudas o asuntos? Ahí son metros cúbicos, ¿verdad? 5 kilogramos sobre metros cúbicos. Exacto, no se alcanzó a ver, sí, son metros cúbicos. ¿Vale? Gracias. Bien, chamacos. Pues ya se acabó, creo que el asunto. Por ahí, si hay alguna duda, entran, bueno, me mandan por Messenger. Yo les aviso de la siguiente reunión. Y chequen el video en la lista de reproducción para ver más ejercicios de estos. Y finalmente pónganse a trabajar con los contenidos de la próxima semana. Ya por ahí del fin de semana empiecen a checarle los asuntos de presión para que en la siguiente reunión podamos trabajar más o menos como esto. Si hubiera necesidad de otra reunión durante la semana, pues ya sea que ustedes me la pidan por medio de su jefa de grupo o que yo la vea necesaria, pues ya les digo y hacemos otra reunión, obviamente en mis horas de clase. Entonces se cancela la reunión de los jueves y se pasa al martes. Usted nos va a decir la hora. Sí. Ok. Ponerme de acuerdo con la maestra Berta para que me diga qué hora me cede y yo ya podamos trabajar. ¿Vale? Chamacos, ha sido un placer para mí. Profe,